En la República Argentina, estamos en vivo en lo que es Radio Realpolitik en este programa Arriba Ciudad, hasta las 12 del mediodía, transmitiendo de manera simultánea a través de la frecuencia modulada 91.5 Radio Boomerang de la ciudad de La Plata. Hablar un poco de la política de seguridad del gobierno de Javier Milei. A priori podríamos decir que es una política represiva, punitivista, clasista, en donde la protesta social es enfocada como delito, en donde la decisión de implementar de vuelta la doctrina Chocobar está en la orden del día, en donde bueno se están avisorando durezas en las penas, ¿no?, con la baja imputabilidad. Para hablar de esto estamos en comunicación con Sabina Frederick. Ella fue ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández. Muy gentilmente se hizo el tiempo para hablar con nosotros. Sabina, ¿qué tal? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Facundo. Gracias por estar ahí. Bueno, un poco conocer tu mirada en torno a esta, ¿no?, a esta decisión del gobierno de Milei de endurecer, si se quiere, las políticas de seguridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, han sido promesas de campaña, ¿no? Claro. Tanto de él como de Bullrich por separado, cuando eran candidatos a presidente por sus respectivos espacios, tenían casi el mismo discurso, creo que no había diferencia, inclusive se disputaban quién había sido el inventor de la frase "el que las hace las paga", ¿no? Así que en ese punto no hay en realidad creo yo nada que sorprenda. Lo que tal vez sí hay que subrayar que siendo ministra por segunda vez, Bullrich está recargada, ¿no? O sea, hace lo que no se animó o no pudo hacer durante su primera gestión como ministra de Seguridad. Me refiero en principio al protocolo que se conoce como protocolo antipiquetes, que consiguió a pocos días de asumir, lo convirtió en una resolución. Cuando ella fue ministra de Macri, anunció un protocolo no tan ilegal como para llamarlo claramente, y no pudo aprobarlo nunca. Es decir, durante su gestión lo que siguió vigente fue la resolución que estableció los principios de uso de la fuerza en casos de manifestaciones, que dejó la ministra Garré, ¿no?, la primera ministra de Seguridad. Entonces ahora vino con este protocolo que, como ya se sabe, está observado desde Naciones Unidas para abajo, por ámbitos internacionales que regulan los principios de uso de fuerza y el derecho a la protesta, como en el ámbito nacional, porque fue ya citada por el juez Casanelo para que explique cómo va a modificar ese protocolo de manera de hacerlo, adaptarlo a esos principios internacionales y a nuestros principios también constitucionales que respetan aquellos, ¿no? Entonces viene recargada, y cuando se trata de aplicar ese protocolo, la violencia de la policía se sale de cauce porque es inaplicable, básicamente, ¿no? O sea, ella pone la fuerza de seguridad en la situación de tener que hacer cosas que están por afuera de la ley y por afuera del respeto a la protección de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso se vieron esas escenas de violencia tremendas, como la Policía Federal disparando como no debe disparar armas con munición de goma a los periodistas, o el mal uso de este gas que aparentemente es gas pimienta. No sabemos, formamos una denuncia junto con la Red de Defensa de Derechos Humanos y la Democracia, que integran muchos organismos que hace mucho tiempo que trabajan en este sentido, desde la PDH, Correpi, hasta el CERPAG, ¿no?, de Pérez Esquivel, en fin, para que la justicia se ocupe de pedir información sobre qué gas se usó, si tiene autorización nacional e internacional, cuándo se compró, cuáles son los protocolos de uso de ese gas, etcétera, ¿no? Entonces, las fuerzas se ven sometidas
yo creo que también a la humillación, ¿no? Porque muchos de los efectivos que estaban en la plaza durante la sesión del Congreso, sobre todo donde se desató mayor violencia, no son ni siquiera cuerpos de infantería, o sea, no están ni siquiera preparados para estar en ese lugar, ¿no? Había hasta chicos, parecía recién egresados de las escuelas, que formaban cordones, bueno. Entonces, ella crea resoluciones que tienen un rango de legalidad menor que la ley, y quiere que las fuerzas hagan lo que no aprendieron a hacer, porque las fuerzas de seguridad pasan por entrenamientos, pasan por aprendizajes permanentes, ¿no? Que mantienen sus capacidades, bueno, los somete a situaciones en las que eso no es viable. Y después están los anuncios de medidas que van a tomar, que no toman porque necesitan modificar las leyes y no tienen los consensos necesarios para modificar las leyes, ¿no? Como pasó con la caída del proyecto de ley ómnibus, que tenía ahí una serie de capítulos que iban a la modificación del Código Penal, necesarios, diría, sobre todo el que tenía que ver con la circulación, sí, para que su protocolo antipiquete fuera efectivamente legal. Mientras tanto es por lo menos pseudo legal, ¿no? Hasta que la justicia se expida. Y hasta el momento, Sabina, ese protocolo, teniendo en cuenta que hay una advertencia de la justicia, ¿se puede implementar o queda suspendido? No, no ha habido ninguna cautelar que lo pusiera en suspenso. Lo que hubo sí es una intervención del juez Kreplak, de la provincia de Buenos Aires, que introdujo, diría, como medidas para que ese protocolo sea más respetuoso, digamos, del derecho a la protesta, como tenía que ver sobre todo con la identificación del personal, no uso de arma letal, una cosa muy peligrosa que estableció este protocolo de Bullrich al derogar el anterior, de Garré. En el anterior estaba prohibido el uso de armas letales en las manifestaciones. Bueno, este protocolo que ella aprueba elimina, no dice nada sobre qué armas se pueden o no usar. Bueno, eso es muy peligroso. Sí. El juez Kreplak, que es un juez federal, estableció una serie de medidas precautorias sin hacerlo caer al protocolo o la resolución, y el gobierno nacional salió a decir algo que, bueno, no soy yo quien deba establecerlo, pero es un juez federal, lo que diga un juez federal rige para todo el territorio nacional, claro, no solo para la jurisdicción de la cual él es juez federal, ¿no? Sabina, con respecto al retorno de la doctrina Chocobar, esto que ahora la policía no va a tener la obligación de usar la voz en alto, ¿qué opinión tenés sobre eso? Es un camino libre al gatillo fácil, ¿no? Sí, en la resolución que ella aprobó la semana pasada, lo que hizo fue derogar nuestra resolución de 2019, que a su vez derogaba la doctrina Chocobar, entre muchas otras que ella había dejado. No dice nada sobre qué nuevos principios de uso de la fuerza se van a utilizar, ¿no? Lo dejó en suspenso. Lo único que hizo fue agregar un artículo absurdo, ridículo, porque trabaja para la tribuna en realidad, ¿no? O sea, trabaja para un público que le cree, pero que no tiene no tiene necesidad de entender la relación entre esas medidas y cómo se incrementa su seguridad, ¿no? Es como que queda atrapado por sus frases grandilocuentes. Lo único que hizo fue agregar un artículo donde aprueba la utilización de armas largas por parte de la prefectura cuando hacen patrullaje embarcados, que en realidad es algo que nadie prohibió. Claro. O sea, nadie prohibió que la prefectura cambió sus directivas, entendió como una cosa interna que las armas largas mejor no usarlas, porque bueno, también hay criterios que tienen la jefatura. La verdad que lo podría haber hecho la misma prefectura sin ninguna necesidad de que ella haga una conferencia de prensa para decir que básicamente derogaba nuestra resolución, que derogó todos los desastres que ella armó durante su gestión. Digo desastres porque fueron realmente medidas que iban contra los derechos y sobre todo que no garantizaban una mayor seguridad, ¿no? Que ese es el punto. No se trata solo de una discusión
garantismo o no garantismo, sino en qué medida tus políticas impactan sobre un incremento de la protección de la ciudadanía, que es la obligación que ella tiene. Así que lo único que hizo fue eso. No sabemos cuáles van a ser los protocolos que ella aprobará, y acá hay que decir una cosa. Primero a ella se le cayó la propuesta de reforma del Código Penal, capítulo de legítima defensa, que es la que introduce lo que se conoce como doctrina de Chocobar. Se le cayó como se le cayó al gobierno, o sea, ahí fue derrotada ella en esa propuesta de modificación. Como quedó derrotada, vuelve sobre un cambio de resolución, ¿sí? Pero mientras tanto, lo que rige es el Código Penal. Entonces, también ahí hay que reforzarle, yo creo que reforzarle a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales, porque todo esto no afecta a las policías provinciales, que lo que rige es la ley, que por más que ella haga resoluciones, y muchos de ellos lo saben, ¿no? Cuando disparan un arma reglamentaria y entra en un sumario administrativo y en un proceso penal, sobre todo si genera la muerte de alguien, lo que rige es el Código Penal, no rige la resolución de Bullrich. Bullrich no es el Congreso de la Nación, es simplemente una ministra que tiene un poder delegado del presidente, que tampoco está facultado para legislar. Entonces hay que ver qué es lo que se aprueba. Es muy probable que no sepamos, porque la resolución le deja a las fuerzas de seguridad, tal vez sí, tal vez no, quiero decir, puede ser que ella lo anuncie, o puede ser que queden en directivas de las fuerzas. De cualquier forma, lo importante es que al caerse la modificación del capítulo de legítima defensa del proyecto de ley ómnibus, ella se quedó sin doctrina Chocobar, convalidada por la ley, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, con esta decisión de mover agentes, mover fuerzas, efectivos, traer a gendarmería a las ciudades y poner el ejército para las fronteras, ¿cuál es tu mirada en ese sentido, Sabina? Mira, para hacer eso tienen que modificar la ley de seguridad interior. Claro. No lo pueden hacer, o sea, ya se intentó durante el gobierno de Macri, en realidad antes, porque desde el gobierno de Cristina se hicieron varios operativos donde hubo desplazamiento del ejército a la frontera, Fortín 1, Fortín 2, el operativo Integración Norte, que fue el que hizo Macri. Hubo varios pero la tarea de las Fuerzas Armadas fue, diría, disuasiva, ¿no? Tener una presencia con vinculación con la comunidad, apoyar el trabajo de la gendarmería. En forma logística, más que nada. En forma logística, con alguna relación, hicieron cosas con las comunidades indígenas, midieron terrenos, en fin, hicieron cosas. No lo veo mal, te digo sinceramente, no me parece mal que el ejército tenga que son funciones secundarias que están previstas, digamos, ¿no? En la ley. Ahora, lo que no pueden es arrogarse el poder de policía, porque ese poder no lo tienen, lo tienen por ley las fuerzas federales, y para tenerlo tendría que haber una declaración de estado de sitio y una crisis y una conmoción interna, que está claro que no hay. Entonces, no, la verdad es que no tiene sentido, y sinceramente nosotros contamos con una cantidad muy grande de efectivos, tanto provinciales como de fuerzas federales. La Argentina creció mucho en cantidad de personal policial. Yo creo que el problema no es estamos demasiado acostumbrados a que la inseguridad se resuelve con más y más gendarmes, ¿no? O efectivos. Y la verdad es que no, si esto es aprobado ser un recurso de corto plazo, hay que empezar a usar otros recursos. Esos recursos son fortalecer la investigación criminal, ir a desarticular los mercados ilegales, hay que ir ahí. Y para eso necesitas investigadores que ella, con esos despliegues que hizo durante los meses de diciembre y enero, en cada manifestación que hubo, sacó a personal de la Policía Federal, todos esos que estaban de civil con chaleco, todos esos trabajan en las áreas de investigaciones en drogas peligrosas, etc. O sea, los retiró del trabajo minucioso, profundo que hacen los investigadores, para ponerlos en la plaza a tirar gas pimienta. Entonces ella hace una mala administración de los recursos y que va en desmedro de realmente
que el Estado, ella como ministra de Seguridad de la Nación, tiene un rol que no tienen las provincias. Tiene que dedicarse a los mercados ilegales de gran escala y encontrar las redes criminales de gran escala. Bueno, no lo está haciendo. Está llevando y trayendo efectivo, sacándolos de sus tareas básicas, en fin. Por eso digo que también los humilla, ¿no? Y los desprofesionaliza. Claro, claro. Y ahora el tema de Rosario y narcotráfico, con un gobernador que está decidido a combatirlos, pero que también recibió amenazas, se tuvo que mudar. Es difícil eso, ¿eh? No hay manera de resolverlo, aparentemente, Sabina. Bueno, yo creo que no se han intentado políticas que tal vez mejoren. Yo creo que está muy bien la posición del gobernador. La ministra de Seguridad entró con la decisión de trabajar en conjunto y ya se vio que lo terminó extorsionando, ¿no? Porque cuando algunas provincias parece que no terminaron de apoyar todo lo que la ley Omnibus proponía, bueno, dijo algo así como que, bueno, yo ahora no le voy a sacar los gendarmes como haría el kirchnerismo, ¿no? Bueno, el kirchnerismo nunca hizo eso, parece que nunca hizo eso, ni siquiera los gobernadores socialistas, o sea, que no eran peronistas. Pero yo creo que hay que empezar a introducir nuevas medidas, ¿no? La cuestión carcelaria y el aparente descontrol que tiene el servicio penitenciario de la población, de los internos, es un tema que evidentemente hay que resolverlo, pero hay ya muchos analistas que han mostrado que gran parte de los homicidios no se producen solo por órdenes que sean en la cárcel. Tiene que haber algo fuera de la cárcel que mantenga esa relación, ¿no? De liderazgo y el recurso a la violencia extrema como forma de dirimir conflictos. Entonces hay realidades, digamos, que no están siendo abordadas. Yo creo que las fuerzas federales, lo vengo diciendo hace ya más de un año, tendrían que tener mayores facultades en Santa Fe, especialmente en Rosario, tendrían que correr a la policía de la provincia de Santa Fe del patrullaje de calle directamente y de las comunicaciones. Tendrían por un tiempo, por la exposición de la gente, tendrían que conseguir, digamos, que la policía de Santa Fe en Rosario quede reducida al trabajo administrativo, lo que se hizo en el Cinturón Sur en el año 2011, ¿no? Durante y esto del ejército combatiendo el narcotráfico es una barbaridad, ¿no? Es una locura. Ha fracasado en todas partes del mundo eso. Primero es ilegal, hay que modificar la ley. Segundo, ha sido, como vos decís, un fracaso y ha terminado generando daño en la propia institución militar, en otros sitios. Por eso la inmensa mayoría de los militares no quieren, sobre todo los altos mandos, ¿no? No quieren. Tampoco la Argentina tiene una situación como la que tiene Brasil, México, Colombia. No estamos en ese nivel, ¿no? La otra vez escuchaba a Bukele hablar de qué posibilidad sería de que su modelo fuera útil en la Argentina. Y él dijo, pero a Argentina no te pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en El Salvador. No tienen el mismo problema, la escala es otra. Entonces tenemos que dejar de asustarnos por lo que pasa en otro lado, obviamente dedicarnos a entender la realidad del problema en nuestro país. Nosotros estamos en un lugar geopolítico, tenemos mucho problema con el narcotráfico, tenemos un crecimiento del consumo indudable, o sea, el mercado creció, la pandemia tuvo un efecto bastante negativo en eso, por el encierro y por el empobrecimiento también. Pero la verdad es que en general los que están, la gente que se detiene no son Pablo Escobar, ¿no? Ninguno de ellos, ni los Canteros, ni los Alvarado, ni ninguno de ni los Loza, son clanes pequeños que no son autosuficientes, que se valen de redes que tercerizan, estamos hablando de pequeños menudeo que se le dice, ¿no? Claro, sí, aunque manejen grandes cantidades, son muy pocas, porque es un país que consume, obviamente, pero también es un país que solamente pasa por aquí lo que va a Europa en una pequeña cantidad. El grueso de lo que sale de Colombia, Perú, o sea, no pasa por Argentina. Entonces, tenemos esa ventaja que hay que aprovecharla, ¿no? Es una ventaja que otros países de América del Sur, más al norte, no la tienen, porque están más cerca de Colombia, como Ecuador, por ejemplo, Brasil. La mayor parte de la droga que sale de Colombia sale por el Pacífico o por el Puerto de Santos, en Brasil. Lo que pasa por acá es residual, no deja de ser importante. Pero también hay que atender al consumo, al consumidor, al consumo problemático de drogas.
no creo que este gobierno lo haga porque tiene una perspectiva muy punitiva, como ustedes dijeron, ¿no? Ellos creen que se resuelve metiendo a los vendedores de los búnkers en la cárcel y que así se acabó el problema, con lo cual lo que ha mostrado la historia reciente es que esa gente se recambia con mucha facilidad, sobre todo cuando hay crisis económicas como la que estamos atravesando. Pero hay que trabajar el Estado tiene que tener mejores políticas de atención a quienes tienen consumos problemáticos y yo creo que hay que modificar la ley de drogas también. Bien. Sabina, un gustazo escucharte, es muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Que tengas buen día, gracias. Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, hablando aquí en Radio Real.